El momento ha llegado. Los ETFs de Ethereum acaban de ser lanzados y esto tiene a todo el mundo preguntándose lo que esto podría significar para el precio de ETH. ¿Nos sorprenderá como ocurrió con los ETFs de Bitcoin y hará que ETH vuelva a superar sus máximos históricos? ¿O será un acontecimiento enorme de venta de la noticia que hará que ETH se hunda? Pues eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy. No te vayas a ninguna parte. Antes de continuar, hay algo que debemos destacar. Hoy no habrá asesoramiento financiero, ya que la educación y la información son lo primero. Hacer tu propia investigación es la única forma de ir por delante del resto de la población. Dicho esto, empecemos con una visión general de dónde estamos con estos ETFs. Como recordarás, allá por mayo, la SEC dio un sorprendente giro de 180 grados al pedir repentinamente a un grupo de emisores de ETFs que actualizaran sus formularios 19B4. Esto hizo que el mercado se desbocara, ya que sus participantes se dieron cuenta de que la SEC estaba considerando realmente la cotización de estos ETFs después de meses de evasivas y respuestas limitadas. Por supuesto, esto hizo que todos estos emisores volvieran a presentar sus formularios 19B4, que son básicamente formularios de cambio de reglas. Muchos de ellos fueron aprobados posteriormente y desde entonces los emisores han estado intercambiando documentación con la SEC para tramitar sus solicitudes S1, que son los formularios de registro necesarios para la cotización. Empresas como BlackRock, Fidelity, 21 Shares, Grayscale, Bitwise e Invesco Galaxy presentaron sus solicitudes S1 actualizadas el miércoles de la semana pasada. Además, otras empresas también han presentado formularios 19B4 actualizados. Según los informes, hay 10 ETFs potenciales. Puedes verlos aquí. De acuerdo, este es el punto en el que nos encontramos actualmente. No obstante, el mayor elemento de incertidumbre es lo que podría ocurrir no solo en cuanto a las posibles entradas a estos fondos, sino también en cuanto al impacto que podrían tener en el precio. Empezando por la pregunta sobre los flujos de entrada, hay una amplia gama de estimaciones. Van de alcistas a bajistas y todo el rango intermedio. Esto contrasta con las estimaciones de los ETFs de Bitcoin de diciembre, que en general eran bastante alcistas e incluso entonces subestimaron las entradas y el impacto. Dicho esto, empecemos por el extremo del espectro con los escenarios bajistas que se han perfilado para los flujos de entrada de ETH. Hace aproximadamente un mes y medio, JP Morgan publicó un informe en el que afirmaba que esperaba que los flujos fueran significativamente decepcionantes y que no se acercaran en nada a los de Bitcoin. Una de las razones es que piensan que Bitcoin fue el primero en tomar la iniciativa y por tanto ya ha acaparado gran parte de la demanda. También creen que parte de la demanda de Bitcoin más reciente ha sido consecuencia del halving, un momento crucial en el ciclo de vida de Bitcoin, y señalan el hecho de que el mecanismo de consenso de prueba de participación de Ethereum no tiene esta característica. Otro aspecto que plantean, que es una preocupación que muchas otras personas han planteado, incluidos nosotros, es que estos ETFs no hacen staking de ETH. En otras palabras, al comprar acciones del ETF, estás renunciando a las recompensas de staking que podrías ganar delegando o haciendo staking por tu cuenta. Otro elemento que resaltan los investigadores de JP Morgan es el hecho de que la narrativa de Bitcoin para la TradFi es bastante sencilla. Es oro digital que podría ayudar a diversificar las coberturas de riesgo como el oro normal. No obstante, dado que ETH es un activo que se utiliza para un protocolo, el discurso es menos convincente, lo que sin duda es un gran argumento. Hablamos un poco más sobre este tema en nuestra actualización más reciente de Ethereum. Otro aspecto que mencionan es el hecho de que la menor liquidez de ETH en comparación con Bitcoin lo hace menos deseable para los fondos de cobertura y similares. Como consecuencia de ello, JP Morgan estima que solo se producirán entradas de entre 1.000 y 3.000 millones de dólares en los ETFs de ETH en lo que queda de año. Si tenemos en cuenta que eso supone entre el 6 y el 18% de las entradas que hemos experimentado con Bitcoin, en realidad no es una cantidad tan significativa. Incluso si tuviéramos en cuenta la menor capitalización de mercado de Ethereum,
32% de la de Bitcoin, seguiría siendo aproximadamente la mitad de las entradas ponderadas por capitalización de mercado para equipararse a Bitcoin. Aunque esta es solo la opinión de JP Morgan, los analistas de ETFs de Bloomberg también han proporcionado sus estimaciones de las posibles entradas en estos productos tras las aprobaciones iniciales de mayo. Eric Balchunas dijo que esperaba entre un 10 y un 15% de las entradas de los ETFs de Bitcoin. Esto supone aproximadamente entre 1.500 y 2.400 millones de dólares, justo en el centro del rango de JP Morgan. También ha utilizado el mismo razonamiento que ellos sobre la demanda captada por Bitcoin, aunque con una analogía de Sister Hazel tocando después de Nirvana en un concierto. De hecho, hemos tenido que buscar en Google quién demonios son Sister Hazel y lo que sí diremos es que, Eric, eres frío, muy frío. ¿Qué te ha hecho ETH? Por cierto, si te está gustando este video hasta ahora, ayúdanos pulsando el botón de me gusta. También puedes suscribirte y hacer sonar la campanita de notificación para no perderte el próximo. Ahora bien, hay un factor adicional que podría sorprender a la baja. El elefante en la habitación de 10.000 millones de dólares es, por supuesto, el fondo Grayscale ETHE. Este fondo también se convertirá en un ETF y si recuerdas, el producto de Bitcoin de Grayscale ha sido la causa de una gran presión vendedora tras su conversión. Sencillamente, los inversores han arbitrado el descuento de Grayscale y han materializado los beneficios cuando ha sido posible. Por supuesto, había otro factor y era el hecho de que GBTC era considerablemente más caro que todos los demás ETFs. Y parece que Grayscale va a volver a cometer el mismo error con comisiones en su ETF de Ethereum que serán al menos 10 veces superiores a las de sus competidores. Y lo que es aún peor, muchos de sus competidores tienen exenciones de comisiones durante al menos un año. Eso significa que los titulares de ETH de Grayscale tendrán que elegir entre pagar el 2.5% o conseguirlo gratis. ¿Con cuál te quedarías? Se trata de un aspecto realmente preocupante. GBTC perdió más del 50% de sus activos bajo gestión o AUM en 6 meses. Si ocurriera lo mismo con los productos de Ethereum, serían unos 5.000 millones de dólares. Esto podría contrarrestar por completo cualquier presión procedente de los compradores de ETFs. Y si las entradas se aproximan a las estimaciones a la baja de JP Morgan y Eric, esto significa que las salidas de fondos de ETH podrían ser negativas netas para el mercado, es decir, solo salidas. Vaya. De acuerdo, hasta aquí el caso bajista. No obstante, más recientemente ha habido una serie de estimaciones y análisis alcistas. Echémosles un vistazo, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos este informe elaborado por el equipo de K33 Research. Son una empresa de investigación de primera categoría y los socios del Club Coin Bureau disfrutan de un 50% de descuento en sus suscripciones. Te estarás preguntando qué es el Club Coin Bureau. Pues es nuestra exclusiva comunidad especializada en altcoins. Allí encontrarás análisis, investigación, Discord para los socios, descuentos en productos y mucho más. Consulta el enlace de la descripción. En cualquier caso, volvamos a K33. En su informe de principios de junio, trataron de estimar la demanda potencial comparando al ETH con BTC y haciendo una proyección basada en los flujos de los ETFs de Bitcoin. Con respecto a las referencias concretas que utilizan, se fijan en las relaciones entre el ETH y el BTC de los ETFs basados en futuros de los Estados Unidos, los ETPs globales y el interés abierto en el CME, excluyendo el interés abierto de los ETFs basados en futuros de ETH. En pocas palabras, intentan hacerse una idea de la demanda institucional relativa de Ethereum en comparación con las de Bitcoin. Puedes ver estos ratios en esta imagen. Así se obtiene una serie de estimaciones diferentes de la demanda relativa. A continuación, estos ratios se aplican a la cantidad de fondos que habían entrado en los ETFs de Bitcoin en ese momento, 13.800 millones de dólares durante sus primeros 5 meses. Cuando aplican estos ratios a esos flujos, obtienen las siguientes estimaciones para los 5 primeros meses de entradas. Piensan que es más apropiado fijarse en los ratios de los futuros del CME y en los ratios de los ETPs globales
que en los ratios de los ETFs de futuros, algo con lo que tendemos a estar de acuerdo. El motivo es que los ETFs de futuros de Bitcoin se lanzaron en el punto álgido del mercado alcista de 2021, mientras que los ETFs de futuro de ETH se lanzaron en el punto más bajo del mercado bajista de 2023. De todas formas, si nos fijamos en los ratios de futuros del CME y en los ETPs globales, las entradas oscilarán entre 3.100 y 4.800 millones de dólares en 5 meses. Así pues, supongamos que estas son las entradas netas, entonces la pregunta es si se traducirían en algún movimiento en el precio. Pues bien, la teoría básica de la economía dicta que un suministro limitado con una demanda adicional debe conducir a un aumento del precio. Aquí K33 muestra un análisis de regresión del movimiento del precio de Bitcoin comparado con las entradas en los ETFs. El coeficiente de determinación, o R cuadrado, que es una medida estadística de la relación entre dos variables, es del 83%, lo que es bastante significativo estadísticamente, es decir, existe una fuerte relación positiva entre las entradas y el precio. Por lo tanto, si se mantiene la misma relación, podría tener un impacto positivo en el precio de ETH. De todos modos, en esta página tratan el punto del coste de oportunidad del staking que hemos mencionado antes. Para ello, analizan la experiencia de los ETPs con y sin staking en Europa y Canadá. Sencillamente, los flujos de inversión son persistentes. Aunque se introdujeron versiones con staking en Europa y Canadá, el 99.1% y el 97.9% del AUM de los ETPs canadienses y europeos, respectivamente, no tienen staking. A los inversores no parece importarles en absoluto si esta opción está disponible o no. Pues bien, hasta aquí el análisis de K33. Otro informe de investigación publicado recientemente es el del equipo de Galaxy Digital. Si recuerdas, publicaron un informe similar el año pasado antes de que se lanzaran los ETFs de Bitcoin y subestimaron los flujos. Desglosamos este informe de entradas de Ethereum en un hilo de tweets que dejaremos enlazado en la descripción por si estás interesado. Pero ahora lo analizaremos en detalle. En primer lugar, como en el caso de K33, intentaron hacerse una idea de la demanda basándose en los futuros del CME y el AUM del fondo. De media, en ambas categorías, llegan a una proporción del 31% de demanda institucional de ETH en relación con Bitcoin. Si aplican esta proporción a los flujos anualizados de Bitcoin, estiman que podríamos ver 1.000 millones de dólares de flujos mensuales, lo que supone 5.000 millones de dólares de entradas durante el resto del año. Esto es bastante coherente con las estimaciones de K33, aunque en el extremo superior de la horquilla. En cualquier caso, es bueno tener una confirmación de ello. No obstante, lo que quizás sea la parte más interesante del informe es lo que creen que podrían ser sorpresas al alza en las entradas y el comportamiento del precio. Una de ellas es el hecho de que las posibles salidas de Grayscale podrían ser FUD y podrían ser mucho menores que las observadas en GBTC. Esto se debe a dos factores. El primero es que hay proporcionalmente menos ETH en el fondo ETHE de Grayscale que BTC en el fondo GBTC de Grayscale. El segundo es que a diferencia de GBTC, no hay muchos vendedores forzados en quiebra. Recuerda que tanto Genesis como 3AC tenían grandes tenencias de GBTC y por tanto se vieron obligados a liquidarlas. Basándose en estos dos factores, tienen estimaciones para las salidas del producto ETH de Grayscale de solo 36 millones de dólares al día de media en comparación con los 130 millones de dólares diarios de Bitcoin. Por tanto, quizá el mercado esté siendo demasiado pesimista respecto a estas salidas. Pero aún hay otra sorpresa potencial al alza. Se trata de los fondos de cobertura que operan con futuros Cash and Carry. Para los que no lo sepan, se trata de una estrategia bien conocida que consiste en ponerse corto en futuros y luego ponerse largo en el activo al contado, ganando así el carry. Si recuerdas, este parece haber sido uno de los principales impulsores de muchas de las entradas institucionales en los ETFs de Bitcoin. No obstante,
Es probable que sea más pronunciado en el caso de Ethereum y el motivo es que las comisiones de financiación de futuros de ETH son más elevadas que las de Bitcoin. Es decir, una operación de cash and carry con ETH debería producir mayores beneficios y por tanto ser más atractiva. Pero quizá la parte más interesante del informe de Galaxy es su análisis de la sensibilidad del precio de ETH en relación con Bitcoin. Como ya se ha mencionado, el precio viene determinado por el impacto en la ecuación oferta-demanda. Si la oferta de ETH es menor que la de BTC, podría ser más sensible a las compras de los ETFs. En este caso, la tasa de inflación de ETH es inferior a la de BTC. Recuerda que hasta hace unos meses era negativa, es decir, deflacionaria. En este gráfico muestran que la tasa de inflación de ETH es al menos la mitad que la de BTC. Además, también hay menos ETHs en los exchanges, lo que también afecta a la oferta disponible para ser comprada por los emisores de ETFs. Pero esos no son los únicos factores de oferta que tenemos que considerar. Recuerda que hay muchísimo ETH bloqueado en staking, contratos inteligentes, puentes, etc. Por no mencionar el ETH inactivo y perdido. Han aplicado descuentos a cada uno de estos factores de oferta para llegar a la oferta de mercado ajustada. ETH tenía una tasa de descuento del 14.4% frente al 8.7% de BTC. Por tanto, en igualdad de condiciones hay menos oferta ajustada de ETH que de BTC y técnicamente debería tener un mayor impacto en el precio. Si añadimos el impacto potencial de unas salidas de Grayscale menores de lo esperado, todo esto podría enviar a ETH a la luna, teóricamente, por supuesto. Pero recuerda que cuando hablamos de inversión en criptomonedas, los fundamentales teóricos no suelen tenerse en cuenta. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Y qué pensamos en Coinburo? Pues bien, es cierto que gran parte de la demanda de los inversores ha sido recogida por los ETFs de Bitcoin. Muchos inversores de la TradFi todavía se están acostumbrando a la idea de invertir en un activo digital y esperar que inviertan sin pensar en otro activo similar es una ilusión. Además, la narrativa para la inversión en ETH no es tan sólida. Le falta ese discurso de ascensor de 10 segundos con el que los inversores minoristas puedan identificarse fácilmente. También es cierto que el excedente del fondo de Grayscale podría provocar salidas. No obstante, pensamos que podría exagerarse el impacto de este aspecto. Aunque las comisiones son excesivas, si los inversores eligen otros ETFs, es probable que el impacto en los flujos netos sea nulo, es decir, el ETH se moverá de un bolsillo a otro. Además, no hay vendedores forzados, ni 3AC ni Genesis venderán. También pensamos que es probable que la motivación que hay detrás de las operaciones de cash and carry de ETFs sea más pronunciada para estos ETFs. El resultado es una mayor demanda en relación con el Bitcoin. Si a esto añadimos el impacto de la menor oferta, es fácil ver cómo ETH podría subir más que BTC tras el lanzamiento de sus ETFs. Si se materializan los flujos de entrada que estiman K33 y Galaxy de 4.000 a 5.000 millones de dólares, es fácil que ETH suba al menos lo mismo que BTC, un 40% en 5 meses. Eso llevaría a ETH cerca de sus máximos históricos anteriores. Si añadimos los efectos de la sensibilidad a los flujos de entrada, es fácil ver por qué los analistas predicen un ETH a $5.000 en un par de meses. Por ejemplo, Matt Hogan de Bitwise Asset Management, uno de los emisores de ETFs, cree que es probable que veamos ese nivel de $5.000 a finales de año. Hay estimaciones aún más alcistas por ahí. QPC Capital, una empresa de inversiones en criptomonedas con sede en Singapur, anticipa una posible subida del 60% que llevaría a ETH a superar los $6.000 durante los próximos meses. Wes Levitt, de Transform Holding, tiene una predicción similar de $6.000. Y por supuesto, ¿quién puede olvidar a los alcistas sin remedio de Standard Chartered? Predicen un precio de ETH de $8.000 a finales de año y de $14.000 a finales del año que viene. Parece que en la sede de Standard Chartered se han fumado algo, pero nos encanta su optimismo. Bromas a un lado, hay más aspectos en el horizonte que podrían añadir vientos a las velas de ETH.
Si las condiciones de los mercados en su conjunto cambian, giro de la Reserva Federal, junto con una victoria de Trump, que está a favor de las regulaciones de las criptomonedas, sería un gran impulso que podría llevar a ETH a la luna y podría ocurrir en cualquier momento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, nos encantaría recibir tus comentarios. ¿Qué impacto crees que tendrán los ETFs? ¿Impacto moderado o combustible para cohetes? Y si es esto último, ¿cuáles son tus previsiones de precios? Háznoslo saber más abajo. Y mientras escribes ese comentario, ¿por qué no pulsas el botón de me gusta? Si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y también sería estupendo que le des a la campanita de notificación. Hay muchos vídeos más en camino. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.